La Voz de América presenta. Menores inmigrantes en la frontera generan críticas de republicanos a políticas del presidente Biden. Estados Unidos retorna familias inmigrantes a México. Además, 8 muertos deja ola de tiroteos en Atlanta. Autoridades investigan si se trata de crímenes de odio. Y un testigo protegido denuncia que el presidente de Honduras recibía miles de dólares en sobornos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les saluda Yasmín López. Gracias por acompañarnos en El Mundo al Día. Duras críticas recibieron hoy las políticas migratorias del presidente Biden por parte de legisladores republicanos. En una audiencia, el secretario de Seguridad Nacional aseguró que la llegada de menores no acompañados a la frontera representa un reto innegable. Pero, ¿cuáles son específicamente los cuestionamientos de los republicanos y cómo respondió el secretario Alejandro Mayorkas? Jorge Agovia nos acompaña en vivo para darnos los detalles. Adelante, Jorge. ¿Qué tal, Yasmín? En Washington, la polémica y las críticas están basadas en si existe o no una crisis migratoria o humanitaria en la frontera sur. La administración Biden evita tildarla bajo ese título, pero los republicanos aseguran que eso es lo que existe en este momento en la frontera con México. Mayorkas asistió a esta audiencia en la Cámara de Representantes en la que habló sobre los retos que son innegables, aseguró, existen para esta administración en términos de inmigración en la frontera sur, cuando en la práctica más menores no acompañados siguen llegando y según datos oficiales más de 10,000 están bajo la custodia de las autoridades. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, defendió la determinación de la administración Biden de recibir a menores no acompañados en la frontera. Los niños no acompañados pueden presentar sus solicitudes de ayuda humanitaria en los procedimientos de inmigración, según lo establece la ley. Si se determina que no tienen un reclamo válido, serán devueltos de manera segura. La llegada de menores de 18 años a la frontera se ha incrementado exponencialmente desde que Biden asumió la presidencia y rescindió la política de la administración Trump que prohibía la entrada de los niños y adolescentes no acompañados. La situación ha ocasionado la sobrepoblación de albergues e instalaciones de la patrulla fronteriza y ha generado, en palabras del funcionario, un reto sin precedentes e innegable. Bajo la autoridad de salud pública de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, a raíz de la pandemia, estamos expulsando a individuos solteros que llegan a la frontera. Estamos expulsando familias bajo la misma autoridad de salud pública. Según datos oficiales, la cantidad de familias que tratan de llegar al país ha pasado de 7,000 en enero a más de 18,000 en febrero. La Casa Blanca recibe la presión de legisladores republicanos que defienden las políticas de la pasada administración para prevenir la llegada de inmigrantes y definen la actual situación como una crisis humanitaria. Usted puede llamarlo solo un desafío, pero yo lo llamo una crisis. No creo que sea una coincidencia que el día de la investidura el presidente haya rescindido esta política exterior y luego, de repente, en febrero tenemos cientos de miles de personas viniendo. Y el mensaje que sigue enviando la Casa Blanca a los inmigrantes desde Centroamérica es que no es momento de llegar a la frontera porque aseguran están trabajando en un sistema inmigratorio que sea justo y humano. Por el otro lado, los republicanos insisten que esto llevará a una crisis mayor a la del 2014 y 2019. Yasmín. Jorge, gracias. Entre tanto, la desesperación se apodera de un grupo de familias migrantes con niños que fueron devueltas de Texas a Ciudad Juárez, en México. El presidente Biden dice estar preparado para afrontar la situación. Diva Lizeth Cash nos acompaña en vivo desde Washington. Diva Lizeth, ¿dónde están estos niños y qué va a pasar con estas familias? Yasmín, tanto estos niños como sus padres o acompañantes se encuentran en un centro de atención al migrante establecido por el gobierno mexicano de Chihuahua. Y de acuerdo a las afirmaciones del presidente Joe Biden, ellos y todas las personas que sean elegibles para un asilo podrán hacerlo, pero desde sus lugares de origen. Aquí están los detalles. 150 migrantes centroamericanos fueron deportados este martes por agentes de protección fronteriza de Estados Unidos, en su mayoría familias con niños, las cuales luego de llegar a Texas fueron enviadas a un centro de atención en Ciudad Juárez, México, para recibir alimentos y atención médica. Ahora madres de este grupo, el cual cruzó a pie el puente internacional que los separa de Estados Unidos, están desesperadas. Pues un poco triste porque
la idea de uno es llegar donde su familia. Las autoridades de inmigración estadounidenses argumentan que estas personas representan un riesgo debido a la pandemia del COVID-19, mientras que los funcionarios mexicanos comentan estar sorprendidos por la nueva táctica, ya que muchos grupos incluyen menores. Niños de 8 o 6 años hacia abajo, ¿no? O sea, niños y niñas que vienen acompañados desde luego con sus padres o alguno de sus padres, ¿no? Mientras se establecen más refugios en Ciudad Juárez para hacer frente al aumento de migrantes que este mes ascendió a más de 100,000 personas detenidas o expulsadas en la frontera con México, el presidente Joe Biden, a través de ABC News, asegura que los adultos que sean detenidos serán enviados de vuelta y, aunque no pretende repetir las políticas de su predecesor, pide a las personas que no crucen la frontera irregularmente para tratar de llegar a Estados Unidos. Estamos en el proceso de organizar y no va a tomar mucho tiempo. Debe estar listo para solicitar asilo donde esté. Entonces no deje su pueblo, ciudad o su comunidad. En la entrevista, el presidente Biden afirma que como respuesta a esta emergencia ha trasladado equipos especiales del Departamento de Salud y Servicios Humanos, como también de la Agencia Federal de Emergencias, para la creación de instalaciones seguras, teniendo en cuenta que la patrulla fronteriza no puede retener a estas personas por mucho tiempo, especialmente a los niños. Esa es toda la información. Vuelvo al estudio con más noticias. Muchas gracias por el reporte, Diva Lisset. Bien, y en más noticias, 8 cargos por asesinato ha recibido el hombre arrestado por los mortales tiroteos anoche en Atlanta, en los que fallecieron 8 personas, 6 de ellas asiáticas. Los detalles los tiene Verónica Villafañe. Robert Aaron Long, de 21 años, fue arrestado como el sospechoso del ataque a 3 salas de masajes en el área de Atlanta, en el que murieron baleadas 8 personas, incluyendo a 6 mujeres asiáticas y en los que un latino resultó herido. Debido a eso, se pensó que podía tratarse de un crimen de odio. Aún estamos en las primeras etapas de esta investigación, por lo que no podemos hacer esa determinación en este momento. Según las autoridades, Long confesó haber comprado un arma el mismo día del tiroteo y haber baleado a las víctimas, pero negó una conexión a la raza de las víctimas, señalando otra motivación. Hizo algunas indicaciones de que tenía algunos problemas, posible adicción al sexo, y que posiblemente visitó estos sitios en el pasado. Según el sheriff Frank Reynolds, Long expresó que veía los salones como una tentación para él que quería eliminar. Investigadores identificaron y atraparon rápidamente a Long gracias a video de vigilancia. Lograron detenerlo luego que sus padres alertaron a la policía que creían que su hijo podría ser el sospechoso y rastrearon su celular. Según la policía, en el momento de su captura, a 240 kilómetros al sur de Atlanta, Long dijo que iba rumbo a Florida con intención de cometer actos similares de violencia en una empresa relacionada con la industria del porno. La alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, afirmó que independientemente del motivo, es una tragedia. Un crimen contra cualquier comunidad es un crimen contra todos nosotros. El FBI está ayudando en la investigación del tiroteo. Verónica Villafañe, Voz de América. Al volver, mantengan las restricciones, advierten expertos en COVID-19 en el Congreso de Estados Unidos. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque
hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara, y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. Un testigo protegido de la Fiscalía de Estados Unidos sigue entregando detalles sobre presuntos sobornos recibidos por el presidente hondureño por unos $10,000 mensuales. Laura Sepúlveda se encuentra en la Corte Federal del Distrito Sur en Manhattan, en donde avanza el juicio contra el presunto narcotraficante Giovanni Fuentes Ramírez, implicado en las investigaciones. ¿Qué es lo último, Laura? Bueno, pues efectivamente este testimonio ya concluyó. Estuvimos después escuchando al agente especial de la DEA que llevó a cabo la captura de Giovanni Fuentes Ramírez, y precisamente allí se dio a conocer el documento de esta entrevista que se habría realizado minutos después de su captura. En dicho documento se especifican muchos contactos que él hizo con presuntos narcotraficantes en Honduras. Adicionalmente se conocieron algunas movilizaciones que se hizo a través del uso de la aplicación Waze, que demostraba que en diferentes ocasiones llegó hasta casa presidencial. Al parecer, esto tendría relación con algunos ofrecimientos que Jarufe habría hecho para darle seguridad a los cachiros. Muchas gracias por la información. Era Laura Sepúlveda desde Nueva York. Ante el Congreso comparecieron este miércoles un grupo de asesores de la Casa Blanca sobre el manejo del coronavirus. José Pernalete nos informa que la reapertura de las escuelas y la flexibilización de las restricciones fueron los temas más cuestionados. José Pernalete está con nosotros en vivo. ¿Cómo se adelantan estos dos procesos en el país, José? Yasmín, se trata de un temor que fue expuesto por parte del propio Anthony Fauci ante este subcomité en relación a la posible neutralización del efecto de la inmunización a lo largo de esta campaña nacional de vacunación, que pueda ser interrumpida por las intenciones focalizadas en algunos estados de ir liberando algunas de las restricciones, sobre todo el uso obligatorio de la mascarilla, así como también la ocupación dentro de los espacios de diversión, que sabemos que forman parte de una gran preocupación que se comparte dentro de la comunidad científica. Veamos el reporte. En una audiencia virtual, expertos del equipo de respuesta especial contra COVID-19 de la Casa Blanca comparecieron ante la Subcomisión de Supervisión e Investigaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Además de contextualizar la realidad del país en la crisis pandémica, se destacó el peligro de flexibilizar las restricciones cuando aún no ha culminado la campaña de vacunación. Todavía estamos en medio de un brote grave, y una de las cosas que me preocupan, tanto en el presente como en el futuro, es que retiremos prematuramente nuestros métodos de mitigación. Ahora nos hemos estabilizado en una meseta. Tuvimos una fuerte disminución de casos después de ese extraordinario pico que vimos, donde estábamos viendo entre 300 y 400,000 casos por día y hasta 3,000 a 4,000 muertes. Afortunadamente y felizmente ha bajado. Sin embargo, nos hemos estancado en alrededor de 50,000 casos por día, un nivel inaceptablemente alto. Otra de las preocupaciones que se expuso fue la crisis de salud mental por el cierre de escuelas. La directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, Rochelle Walensky, informó sobre la actualización de los protocolos para la reapertura de las aulas a partir de un estudio en una escuela local, en función de la distancia recomendada entre estudiantes. En realidad, 3 pies es seguro. Las tasas de enfermedad de los estudiantes y de los maestros fueron las mismas en 6 pies versus 3 pies. Hay varios otros estudios emergentes de los que estoy al tanto. Esto sin duda puede marcar un antes y un después para el posible regreso a las aulas con clases presenciales. También los CDC, recordemos, han sugerido
que esta reapertura de los colegios debe hacerse de manera proporcional a los índices y tasas de nuevos contagios en cada una de las ciudades y localidades donde se registra la instalación, es decir, intrínsecamente proporcional al comportamiento del avance del virus coronavirus, en este caso en cada una de esas localidades. Yasmín. Muchas gracias por la información, José. Mientras tanto, en Venezuela, a raíz de los casos registrados de la variante brasileña del COVID-19, el gobierno ordenó aumentar los controles de seguridad en varios estados del país para mitigar la propagación del virus. Álvaro Algarra nos trae el reporte. Cumplido un año del inicio de la pandemia, Venezuela ha registrado 147.028 casos de COVID-19. Sin embargo, según el gobierno del país sudamericano, durante las últimas 24 horas se registraron 540 nuevas infecciones y varios de ellos con la variante brasileña. Ante tal panorama, el presidente Nicolás Maduro decretó un cerco sanitario en Caracas y en otros 3 estados del país, al tiempo que instó a aumentar las medidas de prevención. Que subestiman el coronavirus, que creen que es una gripecita, o de aquellas personas que se quedan en su casa. El coordinador del plan de aislamiento respiratorio de la Clínica Metropolitana de Caracas, diseñada para los pacientes contagiados con síntomas de COVID, Pedro del Médico, informó sobre el aumento exponencial de casos positivos en centros públicos y privados. Estamos a plenitud de nuestras capacidades. Todas las áreas de aislamiento, entiéndase, unidad de emergencia, hospitalización, aislamiento y terapia intensiva. Morel Rodríguez, alcalde sobreviviente del COVID, relató sobre el poder de transmisión que tiene la variante brasileña del virus. Esta cepa brasileña es dos veces más contagiosa. Es mucho más agresiva y mucho más traicionera. El gobierno del país anunció recientemente que no aprobó el uso de la vacuna AstraZeneca contra el COVID-19, basándose en las presuntas complicaciones de lo que les ha ocurrido a quienes han sido vacunados con ella. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Datos recientes de las compañías de mudanzas estadounidenses muestran que las 30 ciudades más pobladas del país están siendo deshabitadas. Lisandra Díaz tiene la historia de una familia que se fue de la ciudad al campo. Ancra, Nueva York, una pequeña ciudad agrícola de unas 1.500 personas, 2 horas al norte de la ciudad de Nueva York, podría no ser el lugar para un modelo internacional, un cineasta holandés y su hija de 4 años, pero... La vida es bastante buena aquí, hay espacio, obtienes excelentes productos. No es donde esperaban estar, pero mientras el virus se extendía por Brooklyn, Nueva York, y estaban confinados, decidieron comprar esta pequeña casa incluso sin conocerla en persona. Notamos que un gran número de neoyorquinos aprovecharon esta oportunidad para encontrar la soledad en otra área, donde tenían espacio. Los precios de las viviendas en la ciudad cayeron entre un 15 y un 20% debido a la pandemia, lo que permitió a las personas con niveles de ingresos más bajos mudarse a los vecindarios más ricos de Manhattan. Los alquileres han bajado de una manera que en realidad ha aliviado parte de la crisis de asequibilidad. El salario promedio de estos vecindarios de alto nivel ha bajado de 140.000 a 82.000 y los economistas dicen que los ingresos de los recién llegados son alrededor de un 40% menos. Sin embargo, muchos esperan que los residentes regresen a medida que la pandemia disminuya, atraídos por los precios más bajos. Si bien el equilibrio ha cambiado un poco, describirlo como un éxodo urbano es claramente una exageración. Los agentes inmobiliarios dicen que la disponibilidad de las vacunas COVID ya está teniendo un impacto en el mercado de la vivienda para los compradores. Vicente y Saskia aún no están listos para dejar de vivir en el campo, pero ya sienten el llamado de Brooklyn. Sentimos que la ciudad tiene algo muy especial que ofrecer y creo que después de 6 meses en el norte del estado empezamos a extrañarlo. Lisandra Díaz, Voz de América. Al regresar, oposición nicaragüense no se une para enfrentar al partido oficialista para los próximos comicios. Les contamos en minutos. Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus.
Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos, pero sí es posible que el virus pueda acabar en los productos si alguien infectado tose o estornuda sobre ellos o si tiene el virus en sus manos y los toca. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. Por eso no es necesario cocinar los alimentos de forma diferente a lo que normalmente se hace. Lo sugerido es 145 Fahrenheit para cerdo, carne asada, filetes, chuletas y pescado, 160 para el huevo y la carne de res y 165 para aves, carne molida, guisos y sobras. Algunas personas piensan que sí, ya que los primeros casos fueron vinculados a un mercado de animales vivos en China. Sin embargo, no hay evidencia de que esto sea cierto. Según un artículo en la Revista Internacional de Higiene y Salud Ambiental, los principales síntomas han sido fiebre y aquellos relacionados con las vías respiratorias. Por lo tanto, el modo de transmisión debe ser respiratorio. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida. Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. Continuamos con la actualización de la información en El Mundo al Día. La oposición nicaragüense está ignorando las recomendaciones de los eurodiputados de conformar una unidad para competir con el partido oficialista en las elecciones de noviembre. Donaldo Hernández nos cuenta en el siguiente informe. A pesar de que este lunes los eurodiputados hicieron un llamado a la oposición nicaragüense a participar unidos en las próximas elecciones de noviembre, 4 bloques que adversan al gobierno del presidente Daniel Ortega se organizan individualmente para los comicios. Luis Fley, coordinador de la Coalición Nacional, afirma que su estructura es la más fuerte para hacerle frente al partido oficialista. Bueno, yo estoy convencido que va a ir la unidad, la Coalición Nacional, que va a aglutinar a lo grueso de la población nicaragüense. Irá a ir el PLC por su lado y va a ir al C por L también por su lado, y después los otros partidos pequeños como ALN, PLI. Otro de los bloques que se organiza para elegir a sus candidatos presidenciales por separado es la Alianza Ciudadana. Mario Arana, quien integra esta estructura, señala que la mayoría de las organizaciones que integran la Coalición Nacional no tienen representatividad. La creación de algunas de esas agrupaciones, digamos que suman las 7 o las que hayan, son un tanto artificiales. No tienen necesariamente una base social. La fragmentación de la oposición se celebra desde el oficialismo, porque le permitiría una tercera reelección al líder de los sandinistas, según sostiene el diputado oficialista Wilfredo Navarro. Y bendito sea que no se pongan de acuerdo porque es beneficioso para Nicaragua. La más reciente encuesta de Sid Gallup reveló que el nivel de simpatía de la oposición se mantiene por debajo del 10%. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. En otra información, el Banco Interamericano de Desarrollo urge impulsar la reactivación del empleo para las mujeres en Latinoamérica. El organismo advierte que la pandemia abrió aún más la brecha de género. Jair Díaz nos explica. La pandemia causada por el COVID-19 dejó en evidencia la desigualdad laboral entre hombres y mujeres, según el Banco Interamericano de Desarrollo. Las mujeres tienen unos oficios en esta región de Latinoamérica especiales, digamos mucha atención al cliente, mucho trabajo presencial, también empleo doméstico en las casas. Entonces, cuando llega la pandemia, pues eso no se puede hacer. La caída histórica de la participación laboral entre las mujeres durante la crisis sanitaria ha sido evidente. Según el BID, durante el año 2020 cayó en un 46,4%. Por esto, para Margarita Jarabo, líder de la Red de Mujeres Colombia, es esencial el regreso de la escolaridad presencial. Obviamente se necesita que o los niños vuelvan a los colegios o se estandarice y se regule el hecho del trabajo remoto o el teletrabajo para que las mujeres puedan tener esta participación dentro de la economía. Para la senadora Paola Holguín, la urgencia de reactivar el empleo femenino en América Latina es imperativa, ya que la crisis provocó un retroceso de más de una década en los niveles de participación laboral de la mujer.
Por cada 2 empleos que perdieron los hombres, 3 mujeres que se quedaron cesantes. Toda la inversión que se haga para reactivación económica, para generación de empresas, de empleo, con enfoque de género, termina ayudando a una familia entera. La Organización Internacional del Trabajo confirma que ya hay 25 millones de mujeres de la región que se encuentran desempleadas. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. En minutos, llamado a la conciencia, el impacto de nuestros desperdicios en el medio ambiente. Ya volvemos. En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune. El que va a realmente combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca. Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia, por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis. Gracias por quedarse con nosotros. ¿Sabía usted que el 17% de los alimentos del mundo terminan en botes de basura? Pues así lo revela el más reciente informe del Índice de Desperdicio de Alimentos 2021, donde resalta que la mayoría provienen de los hogares. Alonso Castillo nos habla de su impacto. El informe del Índice de Desperdicio de Alimentos 2021 revela que casi 1.000 millones de toneladas de comida terminaron en la basura. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente junto a la ONG WRAP analizaron el desperdicio y sus consecuencias. La mayoría de las personas no cree que tire la comida porque no puede ver las consecuencias y entonces no puede hacer mucho al respecto. La falta de conciencia es uno de los obstáculos principales, resaltó Richard Swanel, director de la organización no gubernamental. De acuerdo al informe, el 61% del desperdicio provino de los hogares, por lo que nuestra responsabilidad en generar un cambio es ineludible. Los impactos ambientales son enormes. En esencia, estamos cultivando alimentos en la tierra y al mismo tiempo reduciendo la biodiversidad y causando contaminación. Estiman que entre el 8 y el 10% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero están asociadas con los alimentos que se producen, pero no se consumen, resaltó el doctor en ingeniería ambiental. Si el desperdicio de alimentos fuera un país, sería el tercer mayor emisor de gases de efecto invernadero del planeta. Uno de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas para el 2030 es reducir a la mitad el desperdicio de alimentos. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Nos despedimos hoy con perros que se esperan puedan olfatear el coronavirus en Tailandia. Una universidad de ese país los entrena para que en solo 1 o 2 segundos detecten la presencia del virus
en muestras de sudor humano. Según los investigadores, el plan piloto, que lleva 6 meses en marcha, revela que su precisión es del 94.8%. Se trata de encontrar un método alternativo para detectar eficazmente a pacientes y a personas asintomáticas. Así llegamos al final de esta emisión. Recuerde que mañana nos vemos aquí con más información.